Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda, Él la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención, muy buenas noches. Nos encontramos otra vez aquí en este jueves de estudio bíblico. Vamos a seguir con nuestro estudio de los salmos y el salmo que nos corresponde para el día de hoy es el Salmo 41. Así que voy a pedirles que vayan buscando en sus Biblias este salmo. Vamos a encontrarnos con la escritura en esta noche. Pero como siempre, antes de cualquiera de nuestros estudios, predicaciones, enseñanzas, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Así que les invito, donde quiera que ustedes estén,
a que se tomen un tiempo para hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Señor de la palabra, el Señor de nuestras vidas. Mi Señor Jesús, muy buenas noches. Queremos en este momento, junto con mis hermanos, entregarte este tiempo de estudio, este tiempo de enseñanza de tu palabra. Te suplico, por favor, que tu palabra haga mella en nuestros corazones en esta noche. Te pido, por favor, Señor, que hables a nuestras almas, hables a nuestras necesidades. Te suplico de manera especial que tu Espíritu ministre los corazones de aquellos que tendrán acceso a este estudio. Te imploro, por favor, Señor, que en tu benevolencia y en tu piedad nos hables a través de tu palabra. Nosotros somos desprovistos, Señor, de todo conocimiento. Somos desprovistos de toda piedad, de toda misericordia. Somos desprovistos de la vida misma, Señor, a no ser que tú vengas a nuestro encuentro. Y nos has dejado tu palabra, Señor, con el propósito de darnos instrucción, de darnos enseñanza, de mostrarnos la vida. Te pido, Señor, ya que tu palabra es vida y verdad, que impartas esta vida por tu Espíritu en nuestros corazones. Te suplico, por favor, que todos aquellos que han de oír en esa noche esta enseñanza puedan glorificar tu nombre, Señor, al oír estas palabras que vienen de la Biblia. Por favor, te suplico que limpies nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, Señor, para poder glorificarte como hombres y mujeres santos. Bendice tu iglesia, Señor, en esta noche, y a todos aquellos amigos que también tendrán acceso a esta enseñanza, a esta predicación. Te pido que los convenzas por tu Espíritu Santo de que tu palabra es verdad y de que no hay otro lugar en quien podamos, o en donde mejor podamos ir a la verdad y escondernos en esta verdad. Glorifícate, por favor, enséñanos a respetarte cada día más. Enséñanos a temerte, Señor, conforme tu palabra nos lo enseña. Gracias por tu amor, gracias por el privilegio que me permites en esta noche de enseñar tu palabra. Te imploro, Señor, que limpies mi boca y mi mente de cualquier suciedad, que me limpies de cualquier corrupción y que la doctrina que tú quieres enseñar a tu pueblo sea diáfana, sea transparente, Señor. Glorifícate en esta noche, conforme a tu gracia en nosotros y conforme al don que has dado a tu iglesia. Muchas gracias, mi Señor. Oramos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a la lectura del Salmo 41. Voy a estarles leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice el Salmo. Para el director del coro, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. En esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en integridad,
y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar ya en materia con nuestro Salmo 41 en esta noche. Llegamos entonces al último de los salmos del primer libro. Recuerden que el libro de los salmos está dividido a su vez en 5 libros o en 5 tomos. Y esta primera división, desde el 1 al 41, son los salmos de David. Vamos a decir a manera de introducción que como en otros de los 17 salmos que hallamos en este primer libro, nuestro Salmo 41 lleva la instrucción al músico principal y se titula básicamente como un salmo de David. Encontramos 17 salmos con esta característica. Este es básicamente un salmo de lamentación. Notamos esa nota de lamento durante el salmo. Pero también hay otros temas que se nos indican dentro de este salmo. Por ejemplo, nos habla de la piedad de Dios, nos habla acerca de la penitencia por el pecado cometido o el arrepentimiento por los pecados cometidos, nos habla de la opresión de los enemigos y hay una connotación bien especial porque estos enemigos que David presenta en su salmo se han mostrado en un momento como amigos para él. Y hay una súplica especial también por la salud. Evidentemente lo que nos muestra el Salmo es un hombre en un lecho de enfermo suplicando al Señor. Y a pesar de esta diversidad de temas, nosotros hemos entendido ya por algunos estudios de los salmos que hemos hecho que David puede tocar varios tópicos dentro de un mismo salmo, porque hay estudiosos que han declarado que este salmo es una composición, ¿cierto?, de varios salmos, que varios salmos fueron recortados o varios escritos de David fueron recortados para ser introducidos allí. Pero, como les digo, conforme al estudio que hemos llevado y hemos visto cómo David escribe en un solo salmo o en un solo tramo muchos temas, pues podríamos decir que este salmo también es compuesto por David de una sola forma, en una sola manera, a pesar de que toque esta variedad de temas. Pero lo que vamos a tratar de hacer entonces es sintetizar. Vemos, como les digo, varios temas: la penitencia, la piedad, el arrepentimiento, la traición, la oración por salud. Pero lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar estos temas para dar claridad de lo que nuestro salmo nos quiere decir. Así que hay una línea que nos muestra este salmo bien especial, y es una línea de realismo. David es un hombre y gloria a Dios por eso. No estamos hablando de un superhéroe, no estamos hablando de un superhombre, no estamos hablando de alguien muy diferente de nosotros, estamos hablando de un ser humano como nosotros. Y eso es lo grandioso que podemos encontrar sobre todo en los salmos de David. Y sobre todo en la Escritura, porque también vemos cómo Dios no oculta de nuestros ojos las imperfecciones de sus siervos. Y eso es un aliciente para nosotros, porque vivimos en un cuerpo imperfecto, habitamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo caído, y podemos ver cómo Dios aún actúa por medio de hombres y mujeres comunes y corrientes. Así que David es un hombre, la muestra de realismo está en este salmo, y es una alegría para nosotros que se muestre de esta forma. Amén. Entonces, vamos a ver una estructura más bien sencilla en nuestro salmo, y yo me he tomado la libertad, mis hermanos, de dividirla en 4 partes. La primera parte, los versículos 1 al 3, muestran a David enunciando la bienaventuranza de aquel que se ocupa del pobre, de aquel que se ocupa del menos favorecido.
Y en esa bienaventuranza que David explica allí, nos muestra que el Señor va a librarlo, va a protegerlo, va a sostenerlo y va a restaurar la salud de aquel que se ocupa del menos favorecido. Esa es la primera parte, los versículos 1 al 3. En la segunda parte, los versículos 4 al 9, si usted puede hacerle seguimiento allí en su Biblia, sería muchísimo mejor. En la segunda parte, los versículos 4 al 9, nos muestran a un David suplicante. Él introduce esa nota en su oración: oh Señor, ten piedad de mí, mostrando que necesita primero la piedad del Señor para su perdón, pero también va a evidenciar los hombres que se levantaron en su contra. Los acusa de un pecado especial, y es el pecado de la murmuración. Ellos publican mentiras acerca de David, murmuran en contra del salmista, dicen cosas que no son ciertas de él, e incluso esperan que jamás se levante de su lecho. Además de hablarnos de que estos hombres se mostraron íntimos, se mostraron amistosos, pero que la verdad son traicioneros. La tercera parte, los versículos 10 al 12, ya nos muestran a un David que eleva una súplica para que el Señor le compruebe que está con él. Ahora, ¿cómo va a ser esa presencia de Dios con David? Cuando los enemigos que él tiene no logren su cometido. Señor, muéstrame que estás conmigo. ¿Cómo? Pues que los hombres que se han mostrado impenitentes hacia mí, los amigos que se mostraban tan serviciales y tan cercanos y tan íntimos, resultaron ser traicioneros. Por favor, que ellos no logren lo que se proponen, que ellos no canten victoria, como nos dice el Salmo. Y la última parte, el versículo 13, es una bendición. Parece ser como una doxología al Dios de Israel, con un elemento particular, y es el amén, amén. Bueno, vamos a entrar en esta estructura entonces y a ver qué es lo que este salmo tiene para decirnos en esta noche. Pero una nota predominante que usted puede ver también en el salmo, es que lleva el elemento de la piedad implícito allí. Porque David está apelando a la piedad de Dios. David suplica ser sano por la piedad de Dios. Pide ser liberado de sus enemigos por la piedad del Señor. Pide ser levantado de su lecho de enfermo por la piedad. E implora la presencia de Dios desde la piedad. Para David, la piedad del Señor es garantía de restauración, es garantía de liberación y garantía de justicia. Se lo repito. Para David, la piedad del Señor es garantía de liberación, de restauración y de justicia. Vamos a ver estos elementos dentro de nuestro salmo. Así que, ya que hablamos de esta nota predominante de la piedad del Señor dentro de este salmo expresado por David, sería importante que miremos entonces qué es la piedad. ¿No es así? Quiero darles una definición que encontré en el diccionario bíblico Mundo Hispano. Allí nos dice que la piedad es abstenerse de infligir un castigo a un adversario o al que rompe la ley. La piedad es abstenerse de infligir o de aplicar el castigo a un adversario o a alguien que infringe la ley. Esta definición concluye que también la piedad tiene varios sinónimos dentro de la misma escritura, como la benignidad, la bondad, la compasión. Y hay una palabra, mis hermanos, que seguramente usted ya ha relacionado, porque la Reina Valera 60 nos habla de la piedad en este mismo salmo como la misericordia. Recuerden que la misericordia es una palabra compuesta de dos palabras, miser o mísera y cardio, ¿sí? Y habla de esa compasión desde las entrañas hacia alguien que no la merece. Básicamente entendemos que la misericordia es
darle algo a alguien que no se merece, que contrasta con la gracia, ¿no? Que es no darle a alguien lo que se merece. Ahí están esas definiciones. Pero podemos encontrar que la misericordia de Dios, que la benignidad de Dios y la compasión de Dios se muestran también en este salmo. Tal vez las definiciones estén ahí como también para que las miremos, ¿no? Sobre misericordia y gracia. Creo más bien que misericordia es no darle a alguien lo que se merece y gracia es darle a alguien lo que no se merece. Así que hago esa pequeña corrección, mis hermanos. Misericordia o piedad, como la encontramos aquí en este salmo, en la versión Nueva Biblia de las Américas, entonces es no darle a alguien el castigo que se merece, como nos decía el diccionario, abstenerse de infligir un castigo a un adversario o a alguien que rompe la ley. Muy bien, así que ya para que entremos en nuestro bosquejo, ya que hemos dividido este bosquejo en 4 partes, vamos a ver estas 4 partes también. Así que, número 1, la piedad del Señor nos lleva a ocuparnos de los menos favorecidos. Versículos 1 al 3. La piedad del Señor nos lleva a ocuparnos de los menos favorecidos. La preocupación por la condición de los pobres es una nota predominante en el Antiguo Testamento y es estipulado dentro de la ley de Dios como un mandamiento. Lleva la firma, el sello del Señor. ¿Dónde encontramos eso? Levítico capítulo 19 en los versículos 9 al 10. Se los voy a leer. Levítico 19, 9 y 10. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. En la mente de David, aquel que se ocupa del pobre conforme a este mandamiento del Señor. Recuerden algo importante, mis hermanos, y hago aquí un paréntesis. La ley del Señor le obligaba al rey de Israel a hacer una copia del libro de Deuteronomio, hacer una copia de la ley. ¿Con qué finalidad? Para que esa misma ley del Señor estuviera presente en la mente del rey. Era obligatorio. Moisés lo dejó estipulado conforme al mandamiento del Señor. Así que en la mente de David, la ley es clara. Y usted lo puede ver en todos sus escritos. Es un hombre que apela siempre a la ley. Siempre la ley del Señor está presente en su mente. Así que para él, el que se ocupa del pobre, conforme al mandato del Señor, va a ser librado en el día del mal, que es lo que nos dice nuestro salmo. Va a ser protegido y es bienaventurado sobre la tierra. Debemos recordar que para la mente del salmista, las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios son físicas y espirituales. ¿Por qué? Porque en su mente él tiene el pacto de Dios con Israel. Por eso habla de ser bienaventurado sobre la tierra y de recibir estas bondades físicas de parte del Señor. En su mente él tiene el pacto de Dios con Israel, como les digo, y habla de ser bienaventurado sobre la tierra y de no ser entregado en la mano de sus enemigos. Y en los versículos 2 y 3 notamos un poco esto, ¿no? Porque en medio de esa disertación que él está hablando, él introduce ese paralelismo a manera de súplica y dice, por ejemplo, el Señor lo protegerá, versículo 2, el Señor lo protegerá, tú no lo entregarás. ¿Cuál es la protección del Señor? Que no lo entregue en manos de sus enemigos. Y en el versículo 3, el Señor lo sostendrá, restaurarás su salud. Entonces, el Señor protege y no entregando en manos de sus enemigos. El Señor sostiene, restaurando la salud física
de David. Como si él hablara allí en oración, recordando las promesas de la obediencia. David nos deja ver entonces que está en un lecho de enfermo. Y suplica por la piedad del Señor como una garantía de su restauración. Va recordando en medio de su disertación, desde allí, desde su lecho enfermo, él va recordando al mismo Señor las ocasiones en que él, David, se ocupó de los menos favorecidos. Y le va diciendo el Señor, Señor, yo obedecí esa ley que tú dejaste por allá atrás, en el libro de Levítico. Y la he obedecido, Señor. Por favor, yo me he ocupado del pobre, me he ocupado del menos favorecido, por tanto, restaura mi salud. Es lo que David está pidiendo allí. Libérame, hazme libre. Tu piedad es para mí una garantía de una restauración en mí. Pero como sabemos, mis hermanos, el lenguaje de la palabra de Dios es general y universal. Así que abarca todas las generaciones posibles. Y aunque es cierto que en este pasaje David está hablando de su propia actitud hacia aquellos que en algún momento necesitaron de su ayuda, nosotros hoy en día, por esta experiencia de David y sobre todo por el mandamiento que Dios nos dejó, deberíamos también pensar en los menos favorecidos. Nuestro punto número 1 lleva ese título. La piedad del Señor la piedad del Señor nos lleva a ocuparnos de los menos favorecidos. Mis hermanos, pensar en los menos favorecidos es una muestra de la piedad del Señor en nosotros. Porque la piedad de Dios es la que nos libera de la mezquindad y de la apatía. ¿Por qué? Tal vez preguntará usted. Porque de la manera en que nosotros hemos sido recogidos por la piedad de Dios, reflejada en la obra de Cristo por nosotros, de esta misma manera también deberíamos ocuparnos de las necesidades de los otros. No en busca de una recompensa material, sino viendo en los demás lo que un día fuimos nosotros, pobres y extranjeros. Si entendemos bien, podemos entonces llegar a obedecer este mandamiento que hay en Levítico de ocuparnos de los pobres y de los extranjeros, de ocuparnos de las necesidades físicas de los menos favorecidos, teniendo en cuenta lo siguiente. Nosotros obedecemos, mis hermanos, porque Cristo, como ejercicio de su piedad hacia nosotros, se hizo pobre. Y es en su obediencia perfecta que nosotros tenemos acceso a las bendiciones de esa obediencia. Es en este sentido de la generosidad física que Pablo, hablándole a los corintios, les escribe lo siguiente en su segunda carta. Miren por un momento, si tienen acceso allá a sus Biblias, por favor, segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda a los Corintios 8, 9. Dice, porque ustedes, corintios, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Increíble. Para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El contexto de lo que el apóstol está hablando es de las ofrendas. Usted lo puede ver allí. La piedad del Señor es garantía de restauración. Pues no solo se ve en la obediencia a través de Cristo, sino también se evidencia por medio de la recompensa obtenida. ¿Cuál es la recompensa que David va a obtener? La preservación, la protección y el hecho de poder levantarse de su enfermedad. El versículo 3 en la Reina Valera 60 tiene un término allí especial y es mullirás. Mullirás en este versículo significa literalmente dar la vuelta. Lo que quiere decir es que Dios va a convertir la cama de enfermo de David en una cama de salud, una restauración para su enfermedad, porque la piedad del Señor es garantía de restauración. Muy bien, mis hermanos.
Vamos entonces a la segunda parte. La piedad del Señor nos muestra la traición. La piedad del Señor nos muestra la traición. Versículos 4 al 9. David no solamente reconoce que la piedad del Señor es garantía de su restauración, también nos introduce en el tema de que la piedad del Señor es garantía de liberación. E introduce en esta segunda parte la penitencia en la oración que eleva al Señor. No es solamente su cuerpo lo que necesita sanidad y restauración. Su alma, sus emociones, su ánimo también requieren de la piedad del Señor. Pues no solamente David tiene quebrantos físicos, también nos muestra que sus enemigos y las cosas que estos hombres están haciendo y diciendo le agobian al salmista. David anhela vivir, pero estos hombres anhelan su muerte. Estos hombres carecen de piedad, no tienen misericordia por la condición de David. Y eso solo demuestra una cosa, mis hermanos, que no tienen en cuenta la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no se ocupan de los menos favorecidos, como vimos en el punto anterior. Así que mi pregunta para ustedes en esta noche, mis hermanos, es: ¿se encuentra usted entre esta clase de personas? Miren, estos son de los que se muestran piadosos, se muestran caritativos, dadivosos, visitan a los enfermos, oran por sanidades, hacen obras de caridad, ayudan a los pobres. Pero todo es apariencia, porque están lejos de Dios y por ende están lejos de la verdadera piedad. Son murmuradores y esperan con ansias la caída del que se ve más justo que ellos. ¿Se encuentra usted entre esta clase de personas? Miren, ¿saben quién se encontró también con alguien así? Nuestro Señor Jesús. Mire lo que tiene que decir el Señor Jesús en cuanto a uno de sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18. Allí el Señor introduce el versículo 9 de nuestro Salmo, porque dice: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Juan 13, 18. El Señor Jesús, para hablar de la traición de Judas, introduce entonces el versículo 9 de nuestro Salmo 41. Todos nosotros conocemos la historia. El Señor está lavando los pies de sus discípulos. En medio de ese acto, pide que ellos hagan eso mismo unos a otros. Pero allí, en medio de esta orden, les introduce esta revelación: uno de ustedes me ha de traicionar. Cuando el Señor toma este texto para hablar de Judas, hace una división, y usted lo puede encontrar allí en Juan 13, hace una división de los que Él ha escogido y están cerca de Él, y de los que Él no ha escogido, pero que también están cerca de Él. Y en el versículo 19, allí de Juan capítulo 13, el versículo siguiente al que les leí anteriormente, nos deja ver algo notorio, porque el Señor dice lo siguiente: se los digo desde ahora, antes de que pase, de que uno lo va a traicionar, se los digo ya, antes de que pase, para que cuando suceda, dice el Señor, crean que yo soy. Nuestro Señor Jesús aclara que da testimonio de la traición de Judas, para que cuando se manifieste esta traición, sus discípulos tengan una prueba más de que Él es Dios. Pero algo más se entremezcla en este relato de Juan, porque versículos más adelante, llegando al versículo 27, dice lo siguiente acerca de Judas: que después de que comió el pan, Satanás entró en él. En el momento en que esta escritura se cumple en la vida del Señor, en el momento en que el traidor come el pan, el enemigo de su alma tomó el control. ¿Se encuentra usted entre esta clase de personas? A los amigos que tal vez tengan acceso a este estudio bíblico,
aquellos que aún no entregan sus vidas a Cristo, que aún no se arrepienten de su mal, les tengo estas noticias. Ustedes son como Judas. Su condición caída, su condición pecaminosa revela la traición. Miren, ustedes pueden estar muy seguros que nunca van a traicionar, que a sus amigos más íntimos siempre les han de guardar la espalda. Ustedes pueden estar convencidos de que esto es así, de que hay firmeza en su carácter, de que ustedes se van a mantener siempre firmes. Pero déjenme decirles en esta noche que el pecado siempre les va a llevar a traicionar. Ustedes lo van a hacer de una u otra forma. ¿Y saben por qué estoy tan seguro? Porque yo estuve en esa misma condición. Creía en mi firmeza, creía en mi lealtad, pero me daba cuenta que a la primera ocasión donde mi vida peligraba o algo iba a pasar, no me importaba, traicionaba. Pero les digo, mis amigos, en esta noche arrepiéntanse de su mal. Ustedes no tienen otra esperanza de alcanzar la piedad de Dios. La piedad de Dios que los libre del poder de Satanás, como le ocurrió a Judas. No hay otra esperanza para ustedes de ser protegidos de ustedes mismos y de proteger a otros de su traición. Solo en Cristo hay verdadera salvación. Nadie, mis amigos, nadie puede decir que es justo, leal o firme sin la gracia de Dios y sin su Espíritu Santo. Nadie. Por favor, entiendan, su piedad es garantía de liberación. Y hoy se extiende ante ustedes esta libertad. La obra de Cristo manifestada en la cruz hizo posible la piedad de Dios hacia nosotros. Pero quiero que algo quede claro en esta noche. Dios expresa su piedad, no porque encuentre algo en nosotros que le agrade. No, así no es el orden que la Biblia muestra. Dios expresa su piedad desde la cruz de Cristo. En su justicia, la cual se manifestó en el cuerpo de Cristo y la cual se derramó desde allí, es donde podemos nosotros conocer al Dios piadoso. Una vez su justicia quedó satisfecha, entonces la piedad pudo florecer. No es diferente para nadie en ninguna época de la humanidad. Así que al igual que David, el Señor Jesús tuvo que enfrentarse a la traición de Judas, pero lo hizo con el propósito de cumplir su misión y morir en la cruz. Su expiación hizo posible nuestro acceso al Padre y la satisfacción perfecta de su ley, cuando la ira del Padre se derramó sobre él. Ahora, por su piedad, hay una puerta abierta, puerta a la que tenemos acceso en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que solo Él puede salvarnos. Así que si usted se encuentra entre los traidores, venga a Cristo. Venga a Cristo ahora. Arrepiéntase de su mal. Yo le aseguro que usted hallará piedad, misericordia y libertad. Punto número 3. La piedad del Señor nos mantiene íntegros. Versículos 10 al 12. Aquellos que carecen de piedad, los que no tienen misericordia por la condición de David, los que una y otra vez demuestran que no tienen en cuenta la ley de Dios, porque no se ocupan de los menos favorecidos, deben recibir su merecido. Así que el salmista introduce dentro de esta última parte el hecho de que la piedad del Señor es una garantía de justicia. David pide ser levantado. Muy posiblemente ha recibido estas visitas de sus amigos allí en su lecho de enfermo. Y él pide ser levantado con el propósito de vengar la traición de esos que se mostraron íntimos
y resultaron ser enemigos de él. Ahora, cuando pase esto, cuando la justicia de Dios se manifieste sobre estos hombres pecadores, el salmista podrá saber que la piedad del Señor y su presencia están con él y no con sus adversarios. Generalmente hoy en día podríamos decir que no está bien vengarnos nosotros mismos de nuestros enemigos, y es verdad. La misma escritura nos habla de que dejemos toda la venganza y la justicia a Dios. Pero también recordemos aquí, mis hermanos, que David es un rey. Así que el ejercicio de la justicia, conforme a su llamado como rey, a su rol como rey, está bien determinado y es justo que él hable de esta manera. Es correcto que él quiera administrar esta justicia en contra de sus enemigos desde su posición de rey. Pero también esta tercera parte nos muestra que la piedad del Señor manifiesta un hecho particular. No solamente la justicia, sino también, la justicia hacia los hombres malos, sino también David habla de la justicia hacia él mismo. ¿Cómo se evidencia la justicia hacia los malos? David nos lo dice en el Salmo, la venganza. ¿Cómo se manifiesta la justicia hacia sí mismo? Por medio de la integridad. Mis hermanos, Dios nos afirma en su presencia. Esto va a ser así. Yo sé que vienen caídas, dolores, enfermedades, tristezas, pero la integridad juega un papel fundamental en nuestra vida como creyentes. Por eso, la piedad del Señor es una garantía de justicia. Miremos lo que tiene que decirle Pablo a su discípulo Tito en su carta, capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice el apóstol: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, integridad, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Integridad, entonces, en este pasaje se evidencia como algo libre de mancha moral o libre de corrupción. Por eso el apóstol le dice con la pureza de la doctrina. Pero si entendemos bien las palabras de Pablo a Tito, la integridad personal es el resultado de la integridad doctrinal. Recuerdo hace unos domingos hablaba con unos hermanos de nuestra congregación sobre unas actitudes personales de algunos que no están en la sana doctrina. Y llegábamos a la conclusión con estos hermanos de que las personas pueden parecer muy buenas e incluso estar en la iglesia, pero no habrá integridad personal o integridad moral para aquellos que no tienen integridad doctrinal. Generalmente la doctrina permea a la persona y le lleva a tener actitudes. La integridad personal es el resultado de la integridad doctrinal. Nadie puede tener verdadera integridad moral hasta que el conocimiento de Cristo y su palabra los haya transformado. Eso es así, mis hermanos. Nadie puede decir que es íntegro moralmente si su doctrina es errada, si su conocimiento de Dios no es el verdadero. Por ello, los pecadores no arrepentidos no pueden hablar de integridad jamás. Por más buenos y moralmente correctos que los veamos, no son íntegros. El salmista lo advierte: Señor, tú me mantienes en mi integridad. Generalmente, la integridad se ha definido como aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Y es una definición buena, pero si podemos decir que la integridad se desprende de la piedad del Señor y que esta piedad del Señor es una garantía de la justicia, entonces el concepto debe ir más allá de un simple hacer lo correcto cuando nadie me ve.
La cercanía del Señor es la que nos hace íntegros. Es su presencia con nosotros la que nos da la verdadera integridad. Entonces debemos entender que si Dios está con nosotros, siempre hay alguien que nos ve. Pues David dice: tú, Señor, me mantienes en mi integridad. Me afirmas en tu presencia para siempre. Versículo 12 de nuestro Salmo. Y aquí hay un mensaje para mis hermanos creyentes. Es fácil tener un comportamiento piadoso, estando rodeados de nuestros otros hermanos. Lo sé, yo he estado allí. Es fácil tener las actitudes correctas, pero los pensamientos errados. Así que, mis hermanos, debemos pensar de forma obligatoria y reconocer que Dios siempre está con nosotros. Siempre. Recuerdo hace ya algunos domingos que nos hablaban de la omnipresencia de Dios en nuestra iglesia local. En nuestra escuela dominical se vino hablando de los atributos de Dios. Y recuerdo que mi hermano, el que exponía acerca de la omnipresencia de Dios, nos dejaba algo en claro en ese domingo en la mañana. Todo lo que hacemos, lo hacemos en presencia de Dios, porque Él está en todas partes. Así que, si Él está junto a nosotros, debemos tener eso en mente siempre, porque Él es quien nos mantiene en integridad, su presencia real, y todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Él. Pero esto también es un mensaje para mis amigos, aquellos que aún no entregan su vida a Cristo. Es el mismo mensaje, su presencia real. Ustedes no pueden esquivarla de ninguna forma. Él sabe las cosas que han hablado en su intimidad. Él sabe las cosas que han pensado. Él sabe lo que han murmurado, lo que han maquinado en sus mentes. Él sabe lo que nadie más sabe. Él ha escuchado sus conversaciones audibles y las conversaciones que tienen con ustedes mismos en su propia mente. Él sabe quiénes son ustedes. Así que, ¿qué esperan para venir a Él? No pueden tener firmeza sin Él. No pueden tener vida sin Él. No pueden tener reconciliación con Dios sin Él. No pueden ser íntegros moralmente sin Él. ¿Por qué demoran su arrepentimiento? Al final, como sea, la justicia de Dios los va a alcanzar y se les pagará conforme ustedes se merecen. Como dice el Salmo, no van a cantar victoria, pero hoy tienen la oportunidad de venir al Señor y rogar por su piedad para salvación. Y así, mis hermanos, llegamos a la última parte de nuestro Salmo. Versículo 13. La piedad del Señor es por la eternidad. El último versículo es una doxología agregada como la terminación de este libro. De este libro número 1, como lo dijimos al principio, ¿lo recuerdan? Está dividido en 5 libros, el libro de los Salmos. Y notamos algo particular, y es que esto ocurre en la terminación de todos los libros. Siempre hay una doxología al final de cada libro. Y el final del libro número 5 es una doxología completa de un salmo, que es el Salmo 150. Y hay un detalle particular aquí en este versículo, y es la repetición del amén. Esta repetición se evidencia como la respuesta de la congregación. Significaba que es una respuesta intensa para quienes tenían este Salmo 41 en su liturgia. Volviendo al tema de los atributos de Dios, una de las premisas que encontramos en este estudio de nuestra escuela dominical es que los atributos de Dios se complementan unos con otros. Casi que pudiéramos decir que Dios no tiene atributos en plural, sino atributo en singular. Así que no podemos ver su piedad
como un asunto aislado del resto de los atributos. Ya que Dios es eterno, su piedad debe llevar este elemento de eternidad también en sí misma. Así que su piedad, mis hermanos, es para nosotros garantía de restauración, garantía de liberación y garantía de justicia. Su piedad nos lleva a ocuparnos de los menos favorecidos. Su piedad nos muestra a los traidores. Y su piedad nos mantiene íntegros. Es todo lo que tengo para decirles en esta noche, mis hermanos. Espero en el Espíritu del Señor que esta palabra les sirva de alimento, traiga ánimo, exhortación, que traiga bendición a sus vidas. Vamos a orar. Mi Señor, conocemos al Dios piadoso gracias a la obra de Cristo en la cruz. Nosotros no podemos establecer una justicia propia desde nosotros mismos. No podemos, Señor, pararnos firmes delante de ti y hablar de nuestra propia justicia o nuestra propia bondad o integridad. Todo lo que tenemos, Señor, lo tenemos en ti. Y te suplico, por favor, que nos hagas entender que tu piedad es para nosotros garantía de restauración, que tú levantarás al enfermo, al pobre, al menesteroso, al caído, desde tu piedad. Ayúdanos a entender que tu piedad es garantía de libertad, porque no podemos, Señor, encontrar verdadera firmeza y lealtad a no ser que tú vengas a nuestro encuentro. Déjanos ver también que tu piedad es garantía de justicia e integridad. Y ayúdanos a comprender todos los días de nuestra vida que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de ti, Señor. Te pido, por favor, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y nos traiga paz, bendición, salud, vida y libertad. Pero que también, Señor, traiga juicio y convencimiento de pecado a aquellos que lo requieren. Exhorta a tu pueblo, anima a tus hijos, Señor, y glorifícate en todo esto. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de esta noche. Como siempre, muchas gracias por su atención. Recuerden, el día domingo, 7:30 de la mañana, estamos ya con nuestro tiempo de oración. 8 de la mañana, continuamos escuela dominical con el tema de la familia. La masculinidad bíblica nos enseñaban el domingo pasado. Y 9 de la mañana, nuestro culto congregacional. Así que aguardar el día del Señor. No se lo pierdan, mis hermanos. Bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.